Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a compartirle la palabra de Dios a aquellos que tienen su Biblia. Les invito para que abran conmigo su Biblia en Romanos capítulo 5, verso 1. Si no tiene su Biblia puede seguir a través del dispositivo. Estamos compartiendo el texto de la versión Reina Valera de la carta a los Romanos capítulo 5, verso 1. Y nos dice así la Sagrada Escritura: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta aquí estaré compartiendo de la lectura de la palabra de Dios. Presten atención porque este va a ser un tema recurrente en estos días, ya que este pasaje es un pasaje muy extenso en cuanto a los beneficios de la justificación o los resultados de la justificación. Y no creo que podamos resumirlo todo en el tiempo en el que tenemos aquí en esta comunicación. Pero sí quiero referirme a que mediante la fe el hombre puede ser justificado delante de Dios. Muchos hombres hoy día buscan agradar a Dios por medio de obras, haciendo las obras que ellos consideran que son agradables a Dios.
Pero ciertamente el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, hace más de 2700 años, escribía diciendo que toda la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia delante de Dios. O sea que no hay una obra, siquiera una, en la cual el hombre pueda agradar a Dios y con esa obra poder llegar a ser declarado justo delante de Dios. Es más, cuando el apóstol Pablo escribe en esta misma carta a los romanos, él especifica diciendo claramente: no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y toda la escritura, que es inspirada por Dios, es un testimonio de Dios para los hombres. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cuánto mayor es el testimonio de Dios? El cual no es hombre ni hijo de hombre para decir algo y que no sea cierto. Amén. ¿Por qué? Porque en Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Así que tenemos que recibir el testimonio de Dios y entender que Dios es el que testifica diciendo que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios ni siquiera uno. Comprendiendo esto, entonces podemos ver que aparte de la justicia que es por medio de la ley, también está la justicia que es por medio de la fe. Y es en esta justicia en la que el apóstol Pablo se basa para decir que somos justificados. La justicia que es por medio de la fe. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa esa palabra paz? Significa ausencia de enemistad. En el versículo 11 de este mismo capítulo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea que Dios reconcilió todas las cosas para consigo mismo mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Y es necesario que intervenga la muerte para que la paga del pecado se vea cumplida. Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo Jesús murió por nosotros. En el verso 8 de este mismo capítulo 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, no puede haber remisión de pecado sin derramamiento de sangre, por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario, para redimirnos de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna y para reconciliarnos para con Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El hombre que se fundamenta en las obras, mientras hace las obras que él considera que son buenas delante de Dios, se siente satisfecho. Pero a causa de su naturaleza que se corrompió, se degradó por el pecado, cuando hace las cosas que sabe que son contrarias a Dios, le llega la acusación, le llega la condenación al corazón. Entonces, durante un tiempo está bien y durante un tiempo se siente rechazado, se siente excluido, se siente mal. ¿Eso por qué es? Claramente eso sucede porque no vive por la fe, sino que vive por las obras. La diferencia entre vivir por la fe y de vivir por las obras es que mediante la fe y por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y al haberse derramado su sangre, fueron expiados nuestros pecados,
fuimos reconciliados para con Dios y ahora tenemos paz para con Dios. Esa es una clara distinción entre vivir por fe y vivir por obra. Mucha gente ha llevado a que la vida de la fe tiene que ver con lo que yo obtengo en este mundo. Y es cierto, tiene que ver con lo que obtenemos. Lo primero que dice el apóstol Pablo que yo obtengo si vivo por la fe es paz para con Dios, ausencia de enemistad. Y no solamente esto, sino que me dice que tengo entrada a esta gracia. Hace años que estoy en el ministerio de la predicación. Quiere decir que hace años que vivo en el seno de la iglesia. O sea que aparte de ser un predicador del evangelio, también soy un hermano, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Esto es así hace muchos años en mi vida. Durante muchos años, estando en el seno de la iglesia, yo leyendo la Escritura tenía cierta comprensión de esta. Y sabía que Cristo había muerto por mí, sabía que Cristo me había reconciliado para con Dios, pero tenía el conocimiento que es el conocimiento intelectual. O sea, yo leía y sabía que estaba escrito y creía que esto sucedía así. Pero por el otro lado, vivía siendo engañado por el pecado. El pecado, la Biblia dice que es algo que nos acecha, por eso dice la Escritura, entre tanto que corremos esta carrera, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Día a día el combate de la carne, la naturaleza pecaminosa me combatía, y así como recién hacíamos referencia, claramente cuando estaba haciendo lo que era correcto delante de Dios tenía paz, y claramente cuando por el pecado era arrastrado a hacer lo que a Dios no le agradaba, llegaba la acusación, llegaba la condenación. Pero cuando por medio de la fe me fue revelada la justicia de Dios, y esto es así, no hay otra manera. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No basta con que yo lea, no basta con que yo sepa que está escrito. Es necesario que me sea transmitido mediante la fe y que lo reciba mediante la fe para poder vivir la experiencia de la salvación. Para que yo podamos vivir la experiencia de la salvación, es necesario que creamos con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que teniendo solamente el mero conocimiento intelectual, me seguía batallando mi naturaleza pecaminosa. Así que cuando hacía lo que era correcto, me sentía justificado, me sentía que mi vida era agradable delante de Dios, pero cuando arrastrado por la naturaleza pecadora hacía lo que era incorrecto, me venía la acusación, la condenación. Pero cuando la justicia de Dios se revela a mi vida, o sea que se descubre mediante alguien que lo había experimentado y que me lo compartió, y este era un ministro del Evangelio, hoy está en la presencia del Señor, ahí yo recibí la salvación y ahí tuve entrada a esta gracia. Y puedo decirle que cuando entré a la gracia fue como entrar a la tierra prometida. Vio, cuando uno anda en las obras y siente la acusación, siente la condenación en el corazón, está como Israel dando vueltas en el desierto. Sabe que hay una promesa de entrar a una tierra prometida, pero no habiendo entrado, no está disfrutando de los beneficios de esa tierra. Así también muchos creyentes
sabiendo que hay una vida y vida en abundancia en Cristo que nos es presentado por medio del Evangelio, no entrando a esa vida, o sea, estando todavía en la incredulidad, y viviendo por las obras con condenación, con acusación en el corazón, entonces, aunque sabe que hay una vida y vida en abundancia y que esa promesa es para los creyentes, no puede disfrutarla. Pero cuando entré a esta gracia, ahí comencé a ver el cumplimiento de todas las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Él y a través nuestro. Y todas las promesas de Dios son dadas a los justos. Las promesas de Dios en la Biblia, todas ellas son dadas a los justos. Así que hasta que uno no se convierte en un justo hijo de Dios, no por su obra ni por sus méritos, sino mediante la fe, no puede verse como el receptor de esas promesas y el receptor de esas bendiciones. El apóstol Pablo claramente que explicó para la iglesia la unidad de la iglesia con Cristo y mediante Cristo la herencia incorruptible que había recibido, él dice, siendo justificados, vamos a leer de la palabra del Señor. Efesios, capítulo 1, leemos. Así dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, el ser bendecido tiene que ver con el ser santo. El que no es santo, ¿qué espera recibir de Dios? El que no es santo, ¿qué es? Impío, ¿no? El que no es santo es pecador. Y el impío, el pecador, ¿qué espera recibir de parte de Dios? No espera recibir bendición. La Biblia dice que no hay paz para el pecador, sino una horrenda expectativa de juicio y de condenación. O sea que el que no es santo no espera recibir bendición, sino que espera recibir castigo. ¿Quién es el que espera recibir bendición? El que es santo. Por eso Pablo, que entendía esto, dice, hemos sido bendecidos para que nosotros seamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y en los lugares celestiales, ¿qué es lo que tiene que haber acontecido? Que fuésemos hechos santos y sin mancha. Para que esto se cumpla en nosotros, tenemos que ser hechos santos y sin mancha. Y volviendo entonces al pasaje de Romanos y al contar la experiencia que recibí cuando creí al Evangelio y recibí la seguridad de mi salvación, es que comencé a ver la Biblia y a leer la Biblia de una manera completamente distinta. Cuando yo leía la Biblia sin este conocimiento, leía como todos, porque en ella que tenemos las bendiciones y las maldiciones. Y casi siempre conociendo el pecado que mora en mí, casi siempre conociendo mi naturaleza que está corrompida, ¿con qué me relacionaba yo? Más con las maldiciones que con las bendiciones. Y esto sucede en el común de la gente. Fíjese que comúnmente, ¿cómo se enseña cuando le sucede algo malo a alguien? Dios te está castigando, ¿no es cierto? ¿No es una frase común que utilizamos? Algo malo hiciste. O a las personas dicen, no sé qué habré hecho mal, ¿por qué Dios me está castigando?
Ve, casi siempre por causa de la naturaleza caída, corrompida, nosotros nos relacionamos más con los juicios, con el castigo, con la maldición, que con las bendiciones. Pero cuando dejamos de vernos como pecadores y comenzamos a vernos como justos, como santos, como amados, como hijos de Dios, entonces ya nos empezamos a relacionar más ¿con qué? Con las bendiciones. Y a pesar de que vienen las dificultades, no tememos a las dificultades, sino que entendemos que aún esas dificultades se han de tornar en bendición. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Una vez más, volvamos a Romanos, ya estamos concluyendo, por lo menos por hoy. Mañana quiero seguir adentrándome en el entrar a esta gracia y como toda una experiencia nueva para el creyente es entrar a esta gracia. Pero volvamos a Romanos capítulo 5, después de haber hablado de entrar a esta gracia en la cual estamos firmes. Fíjese lo que dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Nos gloriamos en qué? En esperanza. La esperanza tiene que ver con la espera confiada. ¿De qué? De la gloria de Dios, que Dios se va a glorificar. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, y yo buscaba una traducción más actual, y esa palabra gloriarse significa con felicidad, se asocia con felicidad, sino que también somos felices en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Claramente, no solamente Dios nos da por medio de la fe el tener entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, sino que también nos da una experiencia de una vida completamente diferente. No asociada con juicios, no asociada con castigo, no asociada con maldición, sino que asociada con bendiciones. Y aún, como decíamos recién, cuando pasamos por medio de tribulaciones, no es que pensamos que esa tribulación es permanente, que dura para siempre, sino que entendemos que esa tribulación llegará un momento en que tendrá su final. Es más, podemos concluir diciendo en que si sufrimos con Cristo, ¿cómo sigue el versículo bíblico? Con Cristo reinaremos. ¿Ve? ¿Cuántos quisiéramos estar reinando con Cristo? Todos queremos llegar a ese día glorioso en que podamos sentarnos juntamente con Cristo a reinar sobre las naciones de la tierra. Pero ¿cuál es? Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio,
Crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,